Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Bueno, y llegamos a este espacio que hemos creado para visibilizar candidatos al Parlamento de distintos partidos, distintas opciones. Hoy día estamos con Johannes Kaiser, candidato a diputado por el Partido Republicano por el Distrito 10. En ese distrito, Johannes, hay que entrar a sablazo, parece, en tu sector, ¿eh? Hay mucha gente ahí, pero que lleva mucho tiempo. Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Eso es correcto. Es probablemente uno de los distritos más peleados de Chile. Muy peleado, sí. Y con razón, si es el distrito que también alberga a la sede del Poder Ejecutivo, ¿no? Son más de 1 millón de personas que viven en este distrito. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer distritos tan grandes. Ahora, eso tiene una inconveniencia por cierto material, que es de que en esta cosa nueva de los recorridos, los territorios, las calles, etcétera, bueno, te puedes pasar recorriendo toda la campaña y todavía te van a faltar comunas por ir, digamos. Absolutamente, y no solamente eso. Desde el punto de vista del trabajo parlamentario, yo honestamente me pregunto por qué lo hicieron como lo hicieron. Desde el punto de vista del trabajo parlamentario es prácticamente imposible después hacer un buen trabajo de representación si no tienes un contacto con tu votante. O sea, el contacto personal se pierde completamente. Si ya era complejo cuando uno representaba en tiempos pretéritos 200, 300 mil personas con distritos más pequeños, hoy en día con 700, 800 mil votantes, y estamos hablando solamente de los votantes, imagínate el caos que es eso. Sí. Ahora, mira, de lo que estábamos conversando recién, el que, por ejemplo, se valore esta votación que se hizo en la Araucanía para ver si es que la gente quería o no quería el estado de excepción, teniendo en cuenta, Johannes, que hay países que han hecho de la consulta a la ciudadanía un estándar, como Suiza, por ejemplo. Pero ojo, Fernando, sí. Porque en Chile muchos hablan de Suiza y pocos hablan de los estándares que establece Suiza para su plebiscito. Sí, yo te lo digo, no, sin despreciar los estándares, todo lo contrario, tú puedes generar estándares. Y el punto es si es que te parece, por ejemplo, a ti, sobre todo en distritos tan grandes, que pueda darse en términos, si tú quieres, racionales, preguntas directas que sean vinculantes y que la ciudadanía las determine, con todos los estándares que tengan que tener. En principio, ningún demócrata puede estar en contra de eso, porque al final el soberano en Chile es el pueblo de Chile. Sí. Pero aquí viene el cómo. Una pregunta determinada tiene que ser trabajada por la gente tiene que dominar el tema. Y eso implica, por ejemplo, en Suiza, que antes de un plebiscito hay 6 meses de discusión. Se le despacha a cada votante un pequeño librito con las explicaciones de las distintas formaciones políticas de por qué deberían votar sí o no a una iniciativa determinada. Eso no es tan sencillo. No, está bien, pero no veo nada que impida que uno pueda tratar de hacer lo mismo, digamos, aprenderlo. No veo ninguna razón por la cual no debiésemos posiblemente avanzar en esa dirección, más allá necesariamente de la necesidad de entregar una mejor formación cívica y de entregar mejor información a la población, porque muchas veces uno se encuentra con la gente o con personas que viven en la Narnia económica o política, es decir, que tienen una visión muy recortada de lo que son los verdaderos problemas sociales, económicos y políticos que afectan a nuestro país. Y eso lleva a que uno tome decisiones políticas que no son correctas. Hay problemas de información. Yo creo que si ese problema de información se corrigiese, tendríamos también una mejor representación a nivel parlamentario, un sistema de representación democrática como lo tenemos en este momento. Johannes, si te puedes alejar un poquitito el micrófono para que no se está saturando un poco, pero echarte milímetros para atrás nomás. Ningún problema. Johannes, una pregunta, me mandaste una descripción tuya que la encuentro fantástica, la voy a leer.
Johannes Kaiser, youtuber político con más de 100.000 suscritos, periodista libre y patiperro, vivió 20 años en Europa. Y esta es la parte que te voy a preguntar ahora. Políticamente incorrecto, nacional y libertario. Correcto. Libertario, o sea, tú tienes una base de desconfianza profunda por instituciones, digamos. Yo creo que el Estado es una organización creada por seres humanos, para seres humanos, y como todas las instituciones y los seres humanos, tiene debilidades y tiene fortalezas. Ahora, los estados en general han sido, por lo menos en el siglo XX, probablemente uno de los peligros más grandes que ha enfrentado la humanidad. Un estado en manos de personas descriteriadas, en manos de personas sin escrúpulos, le puede hacer un tremendo daño a su propia población o a la población de otros países. Lo vimos con todos los totalitarismos y lo estamos viendo todavía hasta el día de hoy. En Latinoamérica casos tenemos como Venezuela, como Cuba, ahora Nicaragua, en que efectivamente el aparato del Estado se transforma en una mafia al servicio de unos pocos, que se eternizan en el poder y que tratan a su población de manera, por decirlo menos, poco digna. Sí, ahora, diste solamente ejemplos de un lado del espectro, digamos. Los estados, el Estado nazi fue un Estado, el Estado de Erdogan en Turquía es un Estado, y son el Estado húngaro es un Estado, y son pero extraordinariamente conservadores y muy rígidos también. El Estado húngaro, saquémoslo de esa ecuación, porque el Estado húngaro sigue siendo una democracia. Es decir, sí, sigue siendo una democracia. Los húngaros cambian de opinión, pueden perfectamente tener un gobierno socialista, si les place. En el caso de los nazis, evidentemente que no es el caso, y yo no me asocio con los nazis, no creo que los nazis, de hecho yo tengo la crítica de que los nazis no serían de derecha, pero ese es un tema que podríamos, sí. en ese tema nos podríamos expandir en una discusión mucho más larga que una botella de vino. No, y además, claro, hacer historia retrospectiva, siempre al final uno cae en mirar el pasado con los ojos de hoy. Eso no es muy sano, digamos. Eso es correcto. Y en el caso de Erdogan es producto de una cultura política en el Medio Oriente que nunca ha sido muy dada a la democracia tampoco. O sea, es un hecho de la causa. Ahora, yo no me asociaría a Erdogan. ¿Por qué? Porque Erdogan representa una forma de gobierno muy autoritario, muy interventor en lo que es el proyecto de vida de los ciudadanos de Turquía. Yo personalmente no creo en esa forma de hacer gobierno. Sí, eso es interesante porque leyendo, por ejemplo, el programa de José Antonio Kast, que es del Partido Republicano, hay ciertas cosas que son bien interesantes y que él las ha repetido muchas, pero hay algunas que, incluso creo que alguien lo dijo la semana pasada, esta idea, por ejemplo, de ver, ya se ha tratado antes esto, ver la posibilidad de traer socios privados a Codelco. Por ejemplo, una cosa que en algún momento dado tú mencionabas, la privatización, aunque fuera parcial, de Codelco, y automáticamente se erizaba todo. ¿Siguen con esa idea? Bueno, el pragmatismo nos indica lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere Chile de Codelco o de la explotación cuprífera? Nosotros queremos la mayor cantidad de recursos a disposición de la gente que los necesita. Queremos que la mayor cantidad de recursos posible entre al sistema de salud, al sistema de educación, etcétera. Si la gestión del Estado es ineficiente, y ha sido a tal punto ineficiente, acordémonos del Davilazo, cuando perdimos ahí, ¿cuánto? ¿10.000 millones de dólares hace unos 15 años atrás? O los contratos a futuro que hizo a Codelco, que nos costaron otros 20.000 millones de dólares. La verdad es que cuando miramos la gestión del Estado, de lo que ha sido Codelco, no ha sido necesariamente algo que bruto, que bueno, ¿no? Y esos 30.000 o 40.000 millones de dólares que se han farreado ahí, más el hecho de que Codelco se haya transformado en caja pagadora de favores políticos, indica de que quizás sea bueno introducir un poco la lógica de mercado al funcionamiento de esa empresa, para beneficio de todos. ¿Tú estarías, por ejemplo, dispuesto en este caso particular a hacer un plebiscito y preguntárselo a la ciudadanía? Evidentemente, ¿por qué no? Al final se supone que los ciudadanos chilenos son los dueños de Codelco.
El problema es que las lucas no están llegando a los ciudadanos chilenos, están llegando a representantes políticos, miembros de sindicatos, están llegando a los amigotes con los cuales se hicieron los contratos truchos por el cobre, está llegando a muchos lados, pero está llegando muy poco del producto de esa empresa a la gente que supuestamente es su dueño. Ya, pero tú sabes, Johannes, que eso que estás diciendo es hasta cierto punto de vista una caricatura. El porcentaje de recursos que Codelco le entrega al Estado chileno es, pero infinitamente mayor que todos incluso todos los dislates que tú mencionaste en la historia. Sin ese flujo de dineros que entrega Codelco, hoy día, bueno, no podría prácticamente ni el presidente Piñera ni ningún otro presidente poder gobernar. Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo puede que esté equivocado en las cifras, no quiero hacer el Boric acá, pero evidentemente que cuando yo vi las cifras la última vez, esto fue el 2019, el primer trimestre, Codelco estaba entregando un excedente de 300 y tantos millones de dólares. Extrapolado al año, tienen que haber sido, digamos, 2.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Del año 2019. Y eso con una empresa que ya tiene un nivel de deuda que es relativamente alto y que requiere de altas inversiones para recuperar su productividad, porque entre otras cosas están con los costos de producción más altos de la industria. Toda esa plata que no le está llegando a la gente y nos está costando a nosotros. Nosotros le tenemos que meter ahora plata a Codelco para mejorar esa productividad, para mejorar la ley del metal, etcétera. Yo personalmente creo de que, como no soy un especialista en el tema de ninguna manera, pero creo de que las distintas opciones deben ser analizadas. Yo no soy partidario de entregar toda la propiedad de Codelco, pero la gestión, evidentemente, no ha sido una gestión que a mí me satisfaga. Puede haber gente que tenga otras ideas al respecto. Me dice, entregan mucha plata al Estado, perfecto. Yo quiero que le entreguen más al Estado. Estamos conversando con el candidato a diputado del Partido Republicano por el Distrito 10, Johannes Kaiser. Johannes, ahora, ¿cuáles son las diferencias que tú ves, por ejemplo, en términos económicos, entre lo que ustedes proponen como Partido Republicano y lo que propone, por ejemplo, Sebastián Sichel? Porque la caricatura que puede darse y que puede sacar cualquiera es que, mira, son lo mismo. Todos de alguna manera están en el embrujo o en la nube de Chicago. Pero hay diferencias bastante grandes entre unos y otros y me gustaría ver cuáles son las diferencias y qué es lo que te gustaría a ti, si que eres elegido como diputado, llevar en términos de lógica económica. Ustedes han criticado muy duramente lo que han llamado la élite, que tiene control sobre la economía y eso de alguna manera golpea al mismo sector. A ver, yo creo que en Chile durante demasiado tiempo hemos tenido lo que se llama una derecha económica, es decir, es una derecha que reducía sus conocimientos en ser de derecha, en ser liberal o ser libertario, en poder leerse la tarjeta de crédito. Entonces, la verdad es que a mí me interesa la dispersión del poder y la dispersión del poder económico también. Eso implica necesariamente la defensa del libre mercado, también de aquellos desde la industria que pretendan crear carteles, que pretendan crear monopolios, etcétera. Nosotros no somos necesariamente o per se amigos del empresario. Somos amigos del libre mercado y el empresario que sea bueno en el libre mercado se impondrá. El que no sea bueno en el libre mercado tendrá que hacer espacio a quien lo sea. Esa es nuestra aproximación. Otro de los puntos que criticamos mucho en torno a eso es el evidente sesgo que ha tenido la justicia a la hora de perseguir ciertos delitos económicos, porque creemos que le hace daño al sistema, deslegitima al sistema. Nosotros no somos partidarios de proteger per se a personas por el hecho de ser empresarios. Estamos por defender un principio general, que es el principio de la libertad económica, contra todos sus enemigos, como ya lo decía Adam Smith, porque tiene dos enemigos posibles la libertad económica: el Estado y empresarios que traten de cerrar el sistema. Ahora, la segunda parte de tu pregunta creo que me dispersé un poco, disculpa. No, dale nomás. ¿No? Respecto
sí, respecto de Sichel, las grandes diferencias con Sebastián Sichel son las siguientes. Nosotros creemos que el ciudadano tiene derecho al producto de su trabajo. Es decir, mientras menos le quitemos al ciudadano, mejor le va a ir al ciudadano. El ciudadano podrá entonces tomar las decisiones en su vida que le parezcan más acertadas para resolver sus propios problemas. Sebastián Sichel está proponiendo soluciones desde el Estado. Y las soluciones desde el Estado normalmente son lentas, ineficientes y malas y caras. Al mismo tiempo nos dice a nosotros, señores, si ustedes rebajan los impuestos, el Estado se irá a la quiebra porque resulta que estamos con un nivel de gasto muy alto. Bueno, la solución a eso es reducir el nivel de gasto del Estado. No es aumentarle los impuestos a la gente, o no es mantener una estructura de impuestos como la chilena, que tiene a la economía ahogada. El hecho de que Chile tenga 27,5%, 28% de impuestos a las empresas, comparado con el 22% de Suecia, nos está diciendo de que estamos por el camino equivocado y que estamos literalmente liquidando nuestra competitividad a nivel internacional. Estamos conversando con Johannes Kaiser, candidato a diputado por el Distrito 10, por el Partido Republicano. Dime una cosa, Johannes, en el ámbito de los distritos propiamente tales y de las comunas que abarcan y de todas las cosas, ¿qué cosas se puede generar como proyecto de ley o te gustaría a ti generar como proyecto de ley, entendiendo que un diputado, si es que la idea brillante que tenga implica gasto público, no la puede presentar? Salvo que la Convención Constitucional cambie esa matriz y efectivamente les dé derecho a los parlamentarios elegidos por la gente a poder presentar proyectos de ley que impliquen gasto público. A ver, cualquiera que sepa cómo funciona una casa sabe perfectamente que no puede ser cualquier niño o cualquier persona la que determina qué es lo que se hace con el presupuesto, sobre todo porque no es necesariamente la persona que se está ganando las lucas o la persona a la cual le están entrando las lucas. El hecho de que en Chile los parlamentarios propongan leyes que tienen costo financiero es racional en el marco de lo que es después una discusión de presupuesto, ¿no? Pero no puedes desordenar completamente el sistema estatal de gasto o de inversión de la mano de iniciativas que siempre van a ser, pueden ser muy buenas, pero hay otras que pueden ser muy populistas y que pueden terminar dañando al general de la población. Yo creo que un poco de orden en esa materia no puede dañar. ¿Y cuál es las posibilidades de que ese orden sea un poco flexible, más que sea rígido como hoy? Bueno, yo creo que dentro del Congreso siempre existen las posibilidades de negociación y también con el Ejecutivo, si no nos equivoquemos. No hay para qué verse las cartas entre gitanos. Los parlamentarios están permanentemente negociando con el gobierno por esta ley o por esta iniciativa o por esta glosa o lo que sea. Entonces, si uno tiene una muy buena idea, por lo demás yo espero de que exista la voluntad patriótica de implementarla, más allá de lo que sea en un momento determinado un interés político pequeño. Lo que pasa es que nosotros nos hemos alejado un poco de ese pragmatismo que nos hizo exitosos, pero que también de alguna manera perdió el relato, perdió el enganche con la población. No fueron muchas veces capaces de traducir esa amistad cívica que hubo durante un tiempo en el Congreso con el gobierno en un sistema que se sostuviese en el mediano o largo plazo, entre otras cosas, porque por supuesto la amistad cívica no puede significar lo que significó en Chile, que es no pegarle al adversario político cuando realmente está haciendo alguna lecera, o transformar a la gente de amigos cívicos en cómplices. Ese es el riesgo que se corrió y lamentablemente la evolución que yo creo que tuvimos. Respecto de lo que son las iniciativas, nuevamente, las iniciativas parlamentarias o una buena idea de un congresista que implique gasto puede ser aprobada, puede ser presentada en el Congreso, se puede presentar al gobierno en una especie de transaca. Siempre hay una posibilidad. Ahora, dime una cosa, Johannes, tú que
te ha declarado libertario. ¿Te parece a ti que sea necesario cambiar el sistema político presidencial que nosotros tenemos? No, de ninguna manera. Si hay una institución... A ver, naturalmente que el sistema presidencial adolece de la falencia de que si uno tiene un mal presidente, como lo hemos tenido, entonces el daño puede ser muy grande. Pero el sistema parlamentario, y veamos cuál, veamos a nuestro Congreso, por el amor de Dios, también depende de tener buenos elementos en el Congreso. En Chile no existe una cultura parlamentaria, lo que tenemos es una historia parlamentaria, y cuando tuvimos un sistema parlamentario en Chile, fue un desastre, fue un absoluto desastre. Entonces, Sí. ¿por qué no aprender de la experiencia propia en esa materia? Y sí, y eso que está de alguna manera corriendo la posibilidad que en algún momento dado presentó incluso el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, junto con Ignacio Walker de la Democracia Cristiana, del sistema semipresidencial, que no es el fin del presidencialismo para nada, pero sí te provoca, tienes de alguna manera un fusible entre medio que este suerte de jefe de gabinete o primer ministro, digamos. Yo tengo la impresión de que estos experimentos se dan en Chile de manera sistemática a lo largo de nuestra historia. Estamos permanentemente mirando o a Inglaterra con el parlamentarismo, o a Francia con el semipresidencialismo, pero al final eso solamente distrae de un punto central, que es que ningún sistema funciona bien si lo equipas con personal equivocado. Ninguno. Ya, pero el personal equivocado, acuérdate que por lo menos en el ámbito del Congreso, lo decide la gente, digamos. Es correcto, y es por eso que tenemos que evidentemente también hacer una pega para llevar a mejor gente al Congreso. O sea, al final, y evidentemente que tenemos que hacer la pega también de recuperar la educación cívica en nuestro país, y la educación cívica es muy débil en este momento. Tú y yo tuvimos todavía educación cívica, nosotros sabemos cuáles son las estructuras de la República, nos lo enseñaron. Pregúntale a gente joven hoy en día. Ya, pero convendrás conmigo, Johannes, que el crimen en contra de la educación cívica se dio, en primer lugar, cuando se consideró que los políticos no servían para nada, porque ni siquiera estaba cerrado el Congreso. Nunca más hubo, y después en adelante parece que tampoco, cuando volvió la democracia, hubo mucho interés en recuperar la educación cívica. No, la educación cívica continuó, mi estimado Fernando, hasta bien entrado los 2000. Fueron los gobiernos democráticos los que eliminaron la educación cívica en los colegios. No lo olvidemos. Pero espérate, lo eliminaron como una materia obligatoria. Como materia obligatoria, claro, efectivamente. Pero la educación cívica como materia incluso optativa prácticamente era inexistente. No, yo la tuve. ¿Cómo, perdón? Yo tuve educación cívica en el colegio durante el gobierno militar y después todavía. O sea, yo tuve educación cívica y era una materia obligatoria. Se cambió esto, creo que a fines de los 90. Lo que se cambió fue la obligatoriedad. Pero te insisto, es bien difícil hacer una educación cívica, y yo también estaba en el colegio en la época de la dictadura, y te digo, bien difícil hacer educación cívica cuando tú tienes abolidos los partidos y eliminado el Congreso. Eso es correcto. Sí. Es interesante cómo se enseña educación cívica así. Bueno, así como puedes enseñar, por ejemplo, liberalismo en Cuba. ¿Y se enseña el liberalismo en Cuba? No, supongo que el gobierno cubano no está muy interesado en enseñar liberalismo, pero existió la educación cívica en Chile y se enseñaba, entre otras cosas, la separación de poderes, se enseñaba cuál era el origen de la soberanía, se enseñaba, eso estaba, sí. Eso existía. Lo que pasa es que evidentemente tenías un sistema que en ese momento estaba cerrado a la competencia política, pero es un sistema que terminó o se empezó a abrir a más tardar en 1980, tuviste un receso de 7 años, no de 17. No, yo estoy de acuerdo lo que estoy de acuerdo contigo en que yo creo que ha habido poco énfasis en hacer pedagogía política por parte del Estado. Eso, y de los gobiernos, para ponerlo más específicamente. O porque no se ha querido, porque básicamente estaba la inercia de que básicamente uno seguía las líneas partidarias de por aquí y por allá,
pero ese tipo de pedagogía, entender el que tú pudieras contestar cómo funciona, así que te preguntaran en cualquier concurso en televisión o en la radio, a ver, explícame cómo funciona el Congreso, la gran mayoría de la gente pudiera decir cómo funciona. Correcto, y por eso se han generado también expectativas muy difíciles de cumplir por los actores. Porque, entre otras cosas, los mismos actores políticos generan expectativas incumplibles respecto de lo que pueden hacer en sus cargos. Y la gente no descubre la mentira porque no saben cuáles son los límites al poder que tiene cada cargo. Después viene la decepción, y a mí personalmente te voy a decir una cosa, hoy en día yo voy a la feria y todo el tema, a mí me da vergüenza decir que soy candidato a diputado. ¿Te da vergüenza por la imagen que tiene el Parlamento, dices tú? Pero evidentemente. Bueno, pero eso no es una cosa, llamémosla así, de tan reciente data. Los parlamentos en general, en muchas partes, tienen luces y sombras. Sobre todo porque tienen una cosa extraordinariamente potente y que es visibilidad. Están bajo el haz de luz todo el día, los ves en todas partes, y no solamente en Chile, en otras partes también. Y por lo tanto, lo que ocurre está muy asociado a la gestión que se haga en términos políticos. Y para qué estamos con cosas, Johannes, no sé si vamos a estar de acuerdo en esto o no, pero también es súper interesante tener a alguien a quien echarle la culpa de todo lo que pasa y así liberarse de la propia responsabilidad. No, eso es evidente, pero tú tienes que concordar conmigo, Fernando, que la calidad de nuestro Congreso deja mucho que desear en comparación incluso con congresos anteriores nuestros. Si tú te acuerdas cuando cuando retornó, o cuando se produce el traspaso del poder a la democracia, el primer Congreso contaba con gente como Gabriel Valdés, contaba con personas como Sergio Noquejarpa, gente que tenía un peso específico, también intelectual, muy distinto al que tú encuentras en general hoy en día. O sea, la calidad de nuestro Congreso se ha desmoronado. Y evidentemente que de la mano de ese desplome viene la pérdida de confianza en la institución. Y la pérdida de confianza en la institución es un peligro para la democracia. Hemos tenido malos congresistas, hemos tenido malos congresos, ahora ha llegado el tema del paroxismo, durante los últimos 2 años, en que la verdad es que es una carrera de quién es más populista. Y eso a costa de la gente, pues si la gente termina pagando el pato de la uva. Bueno, y esa misma gente a la que tú y todos los demás candidatos buscan para que los lleve a justamente ese lugar. Exactamente, porque yo tengo la y nadie se presenta diciendo, mira, yo soy mediocre, yo soy una persona penca, la verdad es que se me va a olvidar mañana la cosa. No, todo lo contrario. Sí, pero como decían por ahí, la primera forma de corrupción es postularse a un cargo para el cual uno no está preparado. Bueno, esa es una cosa que quizás yo estoy últimamente leyendo harto sobre cuál es la responsabilidad del votante en la elección de los países. Y si es que esa frase de que cada país tiene el gobierno que se merece, ¿es real o no es real? Bueno, yo creo que no, porque ningún país se merece, por ejemplo, tener un gobierno como el nazi. No creo que Venezuela se merezca tener a Chávez. A Maduro ahora. O a Maduro. Sí. La verdad es que esa frase es una frase cliché, pero cuando tú ves las consecuencias de los malos gobiernos para la gente, creo que el castigo es demasiado duro para el pecado. Sí, Johannes Kaiser, candidato a diputado por el Partido Republicano por el Distrito 10. Muchas gracias, Johannes, por haber estado conversando con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando, y que tengas un maravilloso día. Y muchos saludos a los auditores. Chao, que te vaya bien. Y a todos ustedes tengan buen día. Nos encontramos mañana.